del colonialismo, europeos usaron la raza para crear un sistema de clasificación a través del cual intentaron darle sentido a la diferencia fenotípica y cultural en el marco del encuentro colonial. Por ejemplo, en las colonias españolas se utilizó el sistema de castas, que clasificaba a las personas según su linaje, sus progenitores y su lugar en la sociedad. Cada categoría señalaba rasgos fenotípicos, como también formas específicas de comportamiento, maneras de hablar y vestir, el oficio que se desempeñaba, entre otras características. Aunque no se usaba el término raza, esta manera de clasificar y entender la diferencia reflejaba un pensamiento racial, pues asumía que había características físicas y de comportamiento innatas a ciertos grupos, las cuales servían para posicionarlos en una jerarquía social. En el siglo XIX surgió el racismo científico, que intentaba dar un fundamento biológico a las ideas sobre raza, asociando los tipos raciales y sus características con la biología humana. En ese momento se concibió la raza como un hecho científico, observable, verificable y objetivo. Hoy sabemos que las ideas sobre raza nunca han sido objetivas. La clasificación y caracterización racial fue desarrollada desde una mirada muy particular, la de la sociedad blanca europea en un contexto colonial. De esta manera, la raza siempre fue el producto de una jerarquía social y sirvió para reproducirla. Por ejemplo, desde la mirada europea, la raza blanca se asociaba a ideas de alta cultura o civilización, mientras que lo negro tenía connotaciones negativas o de menor valor social, asociándose con la destreza física o el comportamiento animal. Es así como la raza no es un hecho biológico, es una idea sobre la diversidad humana que asume que hay una naturaleza biológica compartida en los grupos humanos que se expresa en ciertos rasgos físicos y determina su comportamiento, sus formas de relacionamiento, su corporeidad, su moralidad e incluso sus capacidades intelectuales. Cuando entendemos la diversidad humana de esta manera, estamos reproduciendo un pensamiento racial. En la actualidad existen muchas manifestaciones de un pensamiento racial. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se cree que las personas con características físicas asociadas a lo negro se comportan o piensan de ciertas maneras porque esa es su naturaleza biológica. Las ciencias sociales nos han permitido también entender que los tipos raciales no son clasificaciones universales, sino una construcción social que depende del lugar, el momento histórico y el contexto social. Este carácter variable se evidencia claramente cuando comparamos las clasificaciones raciales entre Estados Unidos y América Latina. La genética ha ayudado a entender que al interior de aquellos grupos antes considerados razas existe una enorme diversidad genética, que hace que esos tipos raciales sean una ficción. Por otro lado, la genética puede evidenciar que hay más similitudes que diferencias entre personas que pertenecen a supuestos grupos raciales diferentes. Aunque la raza no tenga validez científica, es muy importante pensar en cómo sigue operando el pensamiento racial en nuestras sociedades. Aquí usamos la raza no para definir tipos raciales, sino como una categoría de análisis que nos permite entender y documentar cómo la desigualdad, la violencia o la discriminación son fenómenos racializados. A continuación, analizaremos la raza en términos de tres procesos centrales: racialización, racismo y discriminación racial. La racialización es un proceso a través del cual las diferencias humanas se asocian a categorías y jerarquías raciales. Por ejemplo, cuando se racializan los cuerpos, las personas con determinados rasgos físicos son ubicadas dentro de categorías raciales. Al ubicarlas en categorías raciales, se asumen ciertas características de comportamiento o pensamiento. También la geografía puede ser racializada. Esto ocurre en muchos países latinoamericanos, donde los territorios o regiones son percibidos en términos raciales. Según el sociólogo afropuertorriqueño Eduardo Bonilla Silva, vivimos en un sistema social racializado. Esto quiere decir que las relaciones sociales y la ubicación de ciertos grupos en la sociedad reflejan diferencias y jerarquías raciales. Así, los tipos raciales ubicados en una posición superior, generalmente asociados con lo blanco europeo, tienden a recibir mejor remuneración económica, tener más acceso al mercado laboral, a puestos de poder político, tener mejor estima social
o a ser percibidos como más inteligentes, más cultos o más bellos. Adicionalmente, son estos grupos quienes tienen potencialmente el poder de segregar, discriminar y clasificar a los otros en términos raciales. A partir de la racialización del sistema social, se consolida lo que llamamos el racismo. Blanquita. ¿Llama a mi señora? No, blanquita y reluciente mi ropa blanca. ¡Qué límpido es tan concentrado y rinde en cantidad! Con límpido JGB la ropa queda blanquita por montón. Porque es tan concentrado y rinde blanquita. Muy bien, como les decía que hace un momento que ya está. Ahora quiero que veamos otro pequeño video. ¿Ya? Tienes que compartir tu audio, Juanito. Todavía no empieza. ¿Escuchan? Quale bambola è bianca? ¿Escuchan? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi hai offeso. Tu. Perché mi hai chiamato nero? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. Io non ho usato nessuna cattiveria. Ma lo sto mi sta guardando storto. Muy bien. Pregunto, ¿qué tan consciente somos de que nosotros hemos adquirido prejuicios desde que somos niños? O todavía guardamos, digamos, algunos prejuicios, ¿ya? Yo voy a decir, yo creo que todavía, por más ejercicio que haga o por más que haya tratado de entrenar mi mente, yo digo que todavía tendría un 10% de prejuicio, ¿no? Que a veces involuntariamente, inconscientemente, está ahí. Grita, ¿quieres decirnos algo? ¿Crees? Miren que esos niños incluso eran todos negros. Sin embargo, ellos consideraban, ¿no? Asociaban ya involuntariamente también, supongo, lo blanco como algo bueno y lo negro como algo malo. A ver, a mí, si hablamos de porcentajes, yo sí.
Creo que así como tú, en un 10 a 15%, ¿no? Y, Me pareció interesante que ahorita cuando pusimos el primer video, que a veces cuando se pone una imagen de una persona negra, a mí, yo por ejemplo, a veces le digo, ah, ponle música negroide o de festejo, ¿no? Porque debe saber bailar, ¿no? ¿Cómo manejamos también ese prejuicio? Lo digo también por eso. Lo que, cajón y tambor, y ellos se mueven, pero a veces no es así, ¿eh? a ver, Gaby, ¿tú quieres decir? Ah, tío, yo estoy cenando, pero bueno. Bueno, personalmente creo que igual tengo el concepto, ¿no? O sea, siento que hay muchos prejuicios que de repente porque mi familia es de la sierra no tengo, pero sin duda hacia la raza afrodescendiente. Últimamente he estado leyendo y he estado descubriendo, por ejemplo, el tema de el cabello, de las trenzas, todo lo que se considera apropiación cultural, ¿no? Y la verdad es que yo lo de las trenzas lo veía como que cualquiera puede ponérselo, pero tiene un trasfondo, ¿no? Y, por ejemplo, yo en ese sentido siento que todavía tengo un 5% de racismo. Gracias. Laurita, ¿tienes algo? Si quieres, escríbelo. Bueno, no pude escuchar. Ya que Lita me comunicas que pudo haber escrito Laurita. Si está Luchito ahí, también te nos comparte su opinión. Sí, claro, somos conscientes que hemos recibido prejuicios desde niños, claro, sí, Juan. ¿En qué porcentaje eso está en nosotros? Igual que tú, 10%. Muy bien. Gracias. Esto es importante, ¿no? Porque nosotros obviamente que intentamos no tenerlo, o sea, lo tenemos. Y en la historia, ¿no? Esto se ha reflejado mucho, mucho, ¿no? En Estados Unidos, a través de los esclavos que ellos compraban o traían para que les ayuden en las siembras. Hemos visto también en Alemania, con el antisemitismo, el holocausto y toda la persecución a los judíos, sobre pretexto de que ellos eran la raza elegida por Dios incluso, ¿no? La raza aria. Y igualmente en la apartheid en Sudáfrica, donde se menciona mucho a los holandeses blancos, que ellos incluso se sentían de una manera predestinados por Dios para cumplir ese papel de ser los conductores de la nación, los que tenían el poder, etc., la civilización, ¿no? Pero vamos a ver una frase que dice Stott, por ejemplo, que el racismo institucional, él dice no existe en Gran Bretaña, ¿ya? Pero yo lo he acomodado un poquito, no existe en la mayoría de los países, o sea que no hay leyes, naciones que yo conozca, menos sí debe haber en algunos países que yo desconozco su cultura, que desde el aparato del Estado segregue a las personas, ¿no? Por sus características raciales. Pero lo que sí existe todavía en todos los países, tanto del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, es la desventaja racial. Y su repudiable aliada, que es la discriminación racial. Y estas aún no han sido eliminadas. Yo creo que todos somos testigos de esto, ¿no? Vamos a ver un pasaje bíblico y le voy a pedir a la hermana Kelly que lo lea, por favor. Dice, entonces Pablo, estamos leyendo Hechos 17 desde el verso 22 al 31. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo,
pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gracias. En síntesis, este pasaje nos habla de que Pablo se dirigió a una, digamos, ciudad cosmopolita, ¿no? Como Atenas, donde había gente de todo sitio, ¿no? Y allí se dirige a ellos, y obviamente en el Areópago estaban las imágenes de todos los dioses a los cuales ellos veneraban o adoraban, y había uno justamente con una inscripción que decía al Dios no conocido. Y de esta descripción que había de un Dios no conocido que ellos, los atenienses, señalaban, Pablo hace todo un discurso, ¿no? Toda una prédica, digamos. Bueno, algunos pueden decir que su prédica no tuvo mucho efecto, fue una mala estrategia, porque no hubo muchos convertidos, pero lo interesante va a ser lo que él dice, ¿no? Y cosas que hemos estado repitiendo desde semanas atrás, de que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas es uno. O sea, que él creó a toda la humanidad y a todas las personas. Y también dice, en esta otra parte de azul, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Eso ya la ciencia ha hablado, ¿no? Que obviamente la biología, la antropología y todas las guías habla realmente de que los seres humanos, pues, todos tenemos un mismo origen, en el sentido, como humanos, ¿no? Como humanidad. Y obviamente somos una sola especie. Y diferencias no han encontrado más allá de las culturales, que sí se reconoce y se acepta. Y justamente este pasaje también nos habla, ¿no? En esta parte morada, cuando dice, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Señalando claramente que hay una cronología en la historia que está dividida por espacios, ¿no? Geográficos, donde obviamente se desarrollan las culturas en cada espacio. E incluso en estos espacios que pasaba en la historia, Dios de alguna manera, dice, se ha revelado a ellos también, ¿no? Precisamente nosotros sabemos que hay una revelación general a través de la naturaleza, y que los hombres de alguna manera tenían cierta noción del bien y el mal, ¿no? Y en otro pasaje leemos que sus conciencias incluso los juzgan, ¿no? Entonces, Pablo obviamente cuando habla a gente de diferentes lugares, diferentes culturas, una ciudad cosmopolita, nos hace pensar obviamente que el evangelio es para todos. Y ese para todos nos habla de que todos somos iguales. Miren esta síntesis. Vamos a pedirle por favor a Grita, tú lees uno, yo leo uno. ¿Ya? Por favor. A ver, dice, proclamó la unidad de la raza humana o al Dios de la creación. Ashley Montagu, en cuanto al origen de la variedad de seres humanos, solo podemos afirmar que existen sobradas razones para creer que surgió a partir de una raza única. Bien. También Pablo proclamó la diversidad de culturas étnicas o al Dios de la historia.
y en este caso la cultura es el complemento de la naturaleza. Lo natural es recibido de Dios y heredado, y lo cultural es obra del hombre y se aprende. Siguiente. Proclamó la unidad de Jesucristo o al Dios de la revelación. La aceptación respetuosa de la diversidad de las culturas no implica la igual aceptación de la diversidad de religiones. Jesucristo es el único Salvador, quien murió y resucitó, y que en un día vendrá como juez del mundo. Esto es claro señalar justo del pasaje anterior, donde obviamente Pablo hace un llamado, ¿no? A que todo lo que ellos habían practicado antes deberían dejarlos ahí, porque Dios no es ninguna imagen, ninguna representación de ese tipo, sino que Él es el que había venido, había muerto y resucitado, ¿no? Y Él es a quien predicaba. Y la última es: proclamó la gloria de la iglesia cristiana o al Dios de la redención. Bueno, Gálatas 3, 26 a 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y finalizando, hay un pasaje bien hermoso, obviamente de la visión de Juan, obviamente cuando los santos ya pasan la tribulación, y señala lo siguiente, ¿no? Querida, ¿nos puedes leer, por favor? Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, ¿no? Y obviamente que hay una aceptación habla de tribus, pueblos, lenguas, y obviamente de culturas. Yo sé que es difícil en el Perú. Hay diferentes manifestaciones culturales. Fácil uno reconoce cuando alguien es de la selva, ¿no? Quelita, o de la sierra, ¿no? Características físicas y también culturales que van unidas, ¿no? Y yo sé que, bueno, todos debemos estar luchando y trabajando para que nosotros veamos en el ser humano la dignidad, la imagen de Dios, y las diferencias no debieran ser motivo de considerar al otro menos que uno, ¿no? A veces si nosotros encontramos algunas personas con ciertas características que responden ante ciertas materias, educación o actividades, a veces no es porque sean menos seres humanos, sean menos imagen de Dios o tengan menos capacidad, sino que a veces corresponde a la misma cultura, la poca educación, falta de alimentación, condiciones, etc., etc., que se presentan, ¿no? Pero creemos nosotros en que todos los seres humanos valemos igual y somos iguales. Querida, dinos algo, por favor. Complemento. Sí, sí, tú acabas de decir algo interesante. Pues fíjate que mucho tiene que ver también cómo lo ves. Mira, honestamente yo no he nacido en la selva, yo he nacido aquí en Lima, pero he crecido mi papá era pastor, entonces por lo tanto lo mandaban de lugar en lugar, entre la sierra de Tarma, y he terminado pues parte de mi niñez, la segunda
parte de la niñez como los juniors, una etapa desde los 10 a 12, ya en Chanchamayo, en que es selva central, y ahí nos hemos desarrollado y nos identificamos mucho, ¿no? Es como si hubiésemos nacido allá, ¿no? Entonces, y el otro punto que también me encantaría considerar es que en un principio tú mencionaste sobre el porcentaje de racismo, es que resulta que yo soy una combinación, o sea, mis hermanos y yo, porque mi papá es tehuanco, pero era un hombre alto, blanco, con ojos azules, ¿no? Inmenso, gigante. Y mi mamá era de Huánuco, de la parte sierra, ¿no? Hablaba el quechua, habla el quechua, casi no lo entiende mucho, pero prieta, entonces morochita, ¿no? Entonces, entonces la familia de mi papá pues no la quería, porque decían, no, mi hermano tiene para más, ¿no? ¿Qué es posible? ¿Cómo se va con una serrana? ¿No? Entonces, y nosotros éramos los hijos de la serrana. Entonces, y hay como que todo un prejuicio que se teje, ¿no? Entonces, incluso a la muerte de mi papá, ellos no estuvieron a la altura, nunca nos fueron o sea, nunca supimos de ellos hasta que ya yo estaba terminando la carrera y mis hermanos, ahora sí tenemos tíos por ese lado, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que yo quería ir, y es difícil, ¿no? Difícil para algunos entender y aceptar. Y ese punto de racismo te decía que yo lo recibí, porque a veces teníamos visita de parte del lado paterno, que llegaban a la casa, que han sido pocas mientras mi papá vivió, incluyendo a mi abuela, por el lado paterno. Entonces se notaba claramente la diferencia, ¿no? Claramente la diferencia en la forma de vestir, en la forma de comer, en la forma de hablar, en la forma de mirar y en todo, ¿no? A diferencia de la familia de mi mamá, por ejemplo, completamente diferentes, ¿no? Y así es que yo, y lo digo con toda sinceridad, he podido percibir eso, ¿no? Y es muy difícil vivir estás en el centro y eres niño, adolescente y creces con eso, ¿no? Entonces es una lucha constante de sacudirte de todo eso que hay, que te han sembrado desde niño. Es importante también, Kelita, nosotros acá en la capital tal vez nos sentimos privilegiados, porque obviamente la gente que viene de provincia piensa que está en desventaja, ya por el acento mismo que tiene en su hablar. Pero es interesante si nosotros, al menos Laura, Gaby, si piensa salir al extranjero, o alguien, nosotros somos las víctimas del racismo. O sea, nosotros somos y al menos como, bueno, como latinos somos, latinoamericanos somos sudacas, ¿no? De una manera despectiva. Y como peruanos, peruchos todavía. Tenemos mucha desventaja. Y yo creo que nuestra autoestima, si realmente nosotros entendemos nuestra dignidad como persona, como imagen de Dios, debiéramos nosotros empezar a revalorarnos, ¿no? No sentirnos ni pensar que somos menos que nadie, absolutamente nadie. Por más que haya estudiado en Harvard, en Oxford, en Cambridge, en cualquier universidad, o que tenga el metro 80, 90, 2000, perdón, metro 2 metros, o que tenga los azules, celestes, plomos, verdes, lo que sea. Los peruanos, claro, y a veces es interesante que nosotros nos revaloremos como personas, ¿no? Por otras cosas. Y yo diario, en la vida, en la calle, veo, ¿no? Y es más, en el trabajo, entre los amigos, siempre uno escoge relacionarse más con personas que de alguna manera son más bonitas, ¿no? Porque de cierta manera, bueno, tú te juntas con ellos y porque ya tu estatus, tu nivel crece. Y esa es una competencia o un nivel de valoración que mantenemos como sociedad. Y la mantenemos enferma. Y no resaltamos los valores que son más importantes y que la Biblia, que es la verdad, nos los muestra claramente. Los valores de las personas no es en su aspecto físico, su origen. Tampoco no es cultural, aunque obviamente hay elementos de la cultura de algunas y otras que tienen más, algunas mejores y otras no, que ya hablaremos tal vez en un tema sobre lo que es la cultura en general. Pero nosotros en sí como iglesia, en primer lugar, como cristianos, debemos valorar esto, ¿no? En la comunidad, dándole el valor exactamente a cada persona de lo que es, como imagen de Dios.
¿no? Y de esta manera nosotros pensábamos que le agradamos a Dios, porque es lo correcto, y porque estamos respetando su imagen, ¿no? En ese Una, sentido. sí, una de las cosas que a mí me ayudó mucho a superar esto que me tocó vivir en la infancia, y porque cuando uno pues se queda huérfano, te das cuenta de que hay todo un vacío y sientes que, claro, nosotros no estamos así por esto o no nos aceptan por lo otro, pero el punto está justamente en lo que tú estás diciendo, ¿no? En aceptar y en valorar lo que Dios ha hecho. Creo que ahí, en ese momento te das cuenta que más valor tiene lo que Dios ha hecho por ti y lo que eres tú y lo que Él vino a restaurar entendiendo lo que dice la palabra, ¿no? O sea, tu cabello crespo, todo lo demás, te miras en el espejo y no es lo que tu aspecto físico pueda decirte, o no es lo que de repente tienes algo ¿cómo es? De morocho, de cholo, de serrano, sino es lo que Dios te ha dado, ¿no? O sea, amarte como eres y reivindicar eso. Creo que eso ayuda mucho para poder aceptar y entender. Tu audio está apagado, Juan. Decía si es que alguien más quiere decir algo, opinar algo al respecto. Yo creo que todos concordamos, ¿no? Yo creo que todos acá somos personas de bien, que hemos conocido la verdad y que luchamos día a día, ¿no? O sea, de una manera u otra, ser consecuentes con lo que pensamos, ¿no? Pero yo sé que para muchas personas, yo me relaciono bastante con personas que no son cristianas y la verdad pareciera que no lo entienden, ¿no? No lo entienden. Y bueno, yo... Es también lo que está pasando ahora en el gobierno, ¿no? Con la gente que está en el gobierno, ¿no? Ellos sienten eso, ¿no? Sienten... A mí me gustaría, obviamente, que el debate vaya por tu incapacidad, tu falta de preparación, tu falta de idoneidad, ¿no? Tu falta de esmero, de dedicación y tu falta de interés, tu corrupción. Por ahí ese debate, ¿no? Y que obviamente eso es lo que adolece el Perú en general, tanto de una raza u otra, de un origen otro, ¿no? Y el hecho de que uno tenga ciertos rasgos no es que diga que todos los que son de esas ciertas características tienen esas mismas deficiencias. No, no es de color, no es de origen, no es de cultura, ¿no? Es obviamente de persona, ¿no? Mm. Sí, o sea, definitivamente o sea, somos nosotros, porque tranquilamente podríamos ser de la sierra y si nosotros nos aceptamos tal como somos, no andaremos sufriendo por lo que me dijeron o por lo que me hacen Eso sentir. pues, ¿no? Es ciertamente, hay mucho, a veces hablábamos de resentimiento social, cuando yo te dije hace unas 2, 3 semanas hablaba, y que tienen ellos razón de sentirse así. Razón tiene de sentirse así, obviamente, pero un cristiano obviamente debería entrar en el plano de no sentirse resentido, porque te discriminan, porque te separan, te señalan, ¿no? Porque tú sabes el valor que tienes y ante los ojos de quién. Pero también no se habla en las iglesias eso, ¿no? Y ese es el otro detalle. No se habla. Y cuando se habla, no somos de repente incisivos, ¿no? Simplemente lo dejamos pasar. Y eso también es otra cosa que tenemos que mejorar. Definitivamente, Ujú. definitivamente. Y me gustó este pasaje de Apocalipsis que ahorita, Ujú. ¿no? Allí no se separa nadie. Ujú. Ahí entran los que están obviamente lavados por la sangre del Cordero, Ujú. de todos los pueblos, tribus, naciones, ahí toditos juntos. Todas las lenguas juntas, Solo hay una condición, ¿no? Jesucristo. Así es. Sí. Sí, y bueno, ese es en sí, ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Bueno, salió Gaby, pero está Laurita aquí, no nos puede, ella nos escucha, pero no puede abrir su audio, y estuvimos escribiendo por el WhatsApp. Pero sí, ¿no? O sea, hablar, o sea, siempre es bueno, siempre es importante que entendamos de que nos tenemos que valorar y respetar y aceptar
Si somos blanquitos, si somos morochitos, si somos crespos, si tenemos rasgos incas, zambos, bueno. Lo importante es que así como somos, Dios nos ama, ¿no? Y para Él no hay acepción de personas. Entonces, donde vaya. Es interesante mi trabajo, querida, te cuento, ¿no? Uno como hombre a veces cree que está compitiendo en belleza con Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? O sea, mientras las chicas ahí, al menos 3 de ellas que trabajan conmigo, no les gusta Brad Pitt. Les gusta Shah Rukh Khan, un actor ahí hindú, creo que. Sí, Entonces, obviamente, la belleza es relevante, ¿no? ¿no? O sea, Irrelevante, perdón. Porque él es morocho, bien morocho. sí, pues, por eso te digo, o sea, la percepción que tenemos de belleza también es subjetiva, ¿no? O sea, es personal. Y yo creo que uno, para que sea bonito, primero tiene que sentirse bonito, ¿no? Y eso a veces atrae mucho, llama mucho la atención. El hecho que tú tengas autoestima, que te quieras, que te valores, hace, yo no sé, yo creo que esto funciona de una manera espiritual, hace que los demás también te vean a ti de la misma manera. Y cuando te aceptas tal como eres, cuando te miras al espejo y dices, bueno, estos son mis virtudes, estos son mis defectos, aquí es donde tengo que mejorar. Y cuando estás consciente de eso, te das cuenta que dices, bueno, pero acá tengo que mejorar. Entonces, los demás también van a ver, van a decir, no, sí, no, o sea, aquí hay alguien a quien podemos recurrir, porque no todos vamos a poder hacerlo, ni siquiera vamos a poder escuchar de repente en todos los puntos, pero sí, podemos ser útiles y podemos ser de ayuda, de bendición para otros. Sí, bueno. Bueno, gracias, Getitas. Si no hay nada más que compartir, yo estoy contento de que seamos un país de muchos colores. Y es bonito, ¿no? Lo bonito no sería malo. Y hay para todos los gustos, ¿no? Sí, a mí me encantaría aprender el quechua, ¿sabes? Porque me encantaría hablar, entender como cuando cantan, ¿no? Me encantaría, de verdad que sí. A veces sé que insultan, yo tengo a mis tías por parte de mamá y todos cuando hablan, pero lamentablemente no entiendo y es una pena. Pero sí, pero yo disfruto mucho estar con la gente así, comer esas así de las ollas grandes. Me encanta estar, he disfrutado, he valorado mucho estar en los retiros, en los campamentos que hacían antes y viajar y caminar 4 o 5 horas en medio del barral, en medio de la lluvia. Entonces, y gracias a Dios 3 años viviendo por algunos lugares, a mis hijos también los he metido allí. Así es que me gusta lo que hay en el Perú y sé que algún día si ellos van a salir, siempre les digo, o sea, tienen que amarse tal como son. Y la gente los va a respetar no por esto, sino por lo que hay acá. Es interesante, Querida, lo que dices, porque yo tengo una particularidad, ¿no? En todos los lugares que yo voy, o me toca con la gente compartir, sea cual sea el menú o comprar algo, obviamente uno tiene la oportunidad de relacionarse, ¿no? Y la verdad, llego a tener mucha confianza, un respeto, una estima, una sonrisa, o con todo tipo de personas, todo tipo de color. Y tú no sabes lo hermoso que es recibir de ellos una cosa igual, un trato igual. Si uno trata con respeto, con amor, en igual de condiciones a las personas, ellos te responden, te responden. Y es muy bonito eso, muy bonito. Y es obviamente, para poner en práctica siempre, ¿no? Y es muy bonito. No sabes el grado de confianza, el lado de agradecimiento de alguna manera con su atención es muy bueno. Lo digo por experiencia. No, y la amistad también que se forma, ¿no? O sea, al final tú no te das cuenta y luego resulta que quieren que seas hasta padrino de su matrimonio, ¿no? Y cuando te dices, wow, ¿y dónde empezó? ¿Y cómo empezó? Y entonces, pero lo importante es que aprendamos a valorar lo que somos. Sí, es. Bueno, querida, nos despides con una oración. Y... Bueno, Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la aura.